Ok, continuaremos este video hablando sobre el pericardio y el corazón, específicamente el corazón. En una primera parte de esta clase, pues hablamos sobre el pericardio, hablamos sobre las hojas que conforman el pericardio, cómo está distribuido el pericardio fibroso hacia afuera o externamente y el pericardio seroso de forma interna, y que este a su vez pues se subdividía en dos capas, una adosada completamente al corazón y otra adosada o pegada al pericardio fibroso, siendo la que está completamente adosada al corazón el pericardio seroso visceral y la otra pues es el pericardio seroso parietal. Cabe recalcar que el pericardio seroso visceral se convierte en el epicardio, es decir, la capa externa del corazón, donde encontramos la irrigación del corazón, donde encontramos los vasos sanguíneos del corazón, donde encontramos la grasa que hay en el corazón. Entonces, ese es el pericardio seroso visceral, o también llamado, o sea, porque se puede llamar, si lo estamos estudiando desde el punto de vista pericardio, entonces decimos que es el pericardio seroso visceral. Pero si lo estamos viendo desde el punto de vista corazón, entonces le llamamos epicardio. Hablamos sobre el líquido pericárdico, cuál era su función, y también pues comenzamos a hablar sobre el corazón propiamente dicho. Describimos cuántas veces late el corazón, cuántos litros de sangre mueve el corazón. Hablábamos sobre sus tres capas, el epicardio, de que acabo de hablar, el miocardio, que es la zona más voluminosa, y por supuesto el endocardio, que el endocardio pues es un tejido similar al endotelio. Mejor dicho, el endotelio que lo vimos en los vasos sanguíneos, en el corazón se conoce como endocardio. Además, pues, cuando hablamos de estas tres capas, pues hablábamos sobre sus diferentes funciones, cuáles eran, de qué función le proveía pues al corazón, y bueno, comenzábamos a hablar hablamos sobre la irrigación, perdón, del pericardio, y hablamos sobre los ligamentos del pericardio, que son estructuras que le ayudan pues a fijarse, o que le ayudan a fijar el pericardio con las estructuras que están pues aledañas, como el esternón, y ahí veíamos el ligamento externo pericárdico con la columna vertebral, y ahí veíamos el ligamento vértebro pericárdico, y el que está en contacto con el diafragma, que le llamábamos el ligamento freno pericárdico. Son los tres ligamentos con diferentes hojas, que son los que fijan el pericardio a las zonas aledañas, pero también son puntos de fijación para el pericardio. A grandes rasgos, pues de eso hablamos, y comenzábamos a hablar sobre el músculo. Principalmente íbamos a comenzar a hablar sobre características fisiológicas que tiene el músculo cardíaco, y con eso comenzamos esta clase. Entonces, hablábamos sobre el músculo cardíaco del corazón, teniendo que la zona más prominente pues es el ventrículo izquierdo. Sabemos pues que el músculo cardíaco es el que le provee la fuerza al corazón, que se traduce en la fuerza de eyección, que es la fuerza necesaria para impulsar la sangre desde el corazón a través del tronco pulmonar y de la arteria aorta hacia todo el cuerpo y hacia los pulmones. Esa fuerza de eyección al interior de los vasos sanguíneos se traduce como la presión arterial. Y entonces, pues, hay unas propiedades específicas del músculo cardíaco que se conocen como las propiedades fisiológicas del músculo cardíaco. Y de eso, pues, es como comenzaríamos, pues, a hablar en esta clase. Propiedades fisiológicas del músculo cardíaco. Y en ella vamos a conocer estas 5 propiedades que son exclusivas del músculo cardíaco. El cronotropismo, el batmotropismo, que no tiene nada que ver con Batman,
el inotropismo, el dromotropismo y el lucitropismo. El cronotropismo, mejor dicho, estas propiedades son las que le permiten al corazón generar un impulso, conducir ese impulso, el cual se va a traducir en contracción y relajación en el músculo cardíaco. El cronotropismo es la capacidad pues del corazón para generar impulsos eléctricos. Es lo que conocemos como automatismo. O sea, él mismo genera el impulso cardíaco. No necesita un cerebro o un sistema nervioso central que genere un estímulo para que el músculo funcione. No, el propio corazón tiene esa capacidad de generar su impulso, su descarga eléctrica para que él trabaje. Esa creo que ya lo hemos mencionado. Esa es una modificación del músculo cardíaco durante el desarrollo que le permite pues modificar las fibras musculares y transformarlas en un tejido diferente que tiene la capacidad a nivel del nodo sinusal de generar el impulso cardíaco, pero a nivel del nodo AB, a nivel se me fue ahorita el nombre, de los haces internodales, y luego a nivel de las fibras de Purkinje, a nivel de las de His, son estructuras que tienen la capacidad de conducir ese impulso cardíaco. Entonces, volvemos al cronotropismo, es la capacidad pues de generar un impulso eléctrico y lo hace pues de forma automática, como vemos ahí. ¿Qué es lo que logra con esto? Regular la frecuencia cardíaca. Y eso pues quien lo hace es el nodo sinusal. El nodo sinusal se encuentra a la entrada de la vena cava superior, en la aurícula derecha, en la parte superior del cono arterial, en la parte superior de la aurícula derecha, ahí encontramos al nodo sinusal, que es pues el marcapasos natural o el marcapasos fisiológico. Ok, hablemos del vasmotropismo. El vasmotropismo es la capacidad de responder ante un estímulo, es decir, de tener una respuesta a la descarga eléctrica. ¿Cómo responde? Con excitabilidad. Así es como responde. ¿Qué es lo que hace? Que permite que las fibras cardíacas se activen cuando reciben esta descarga eléctrica. Es decir, que respondan con contracción, por ejemplo, por decirlo así. Pero vamos a ver quién es que tiene la capacidad, cómo es el fenómeno que permite la contractilidad, y ese es el inotropismo. El inotropismo pues es la capacidad que tiene el músculo cardíaco para contraerse con fuerza, por supuesto, de forma independiente del grado del estiramiento inicial. O sea, el estiramiento inicial es la relajación, pero la capacidad de responder al vasmotropismo es una característica propia de la fibra cardíaca que se va a contraer después de haberse estirado tanto en la relajación. Es decir, si estamos hablando del músculo cardíaco, la relajación es el momento de la diástole, pero en la sístole, que se da la contracción, esa contracción fuerte y de responder siempre de la misma forma es gracias al inotropismo. Luego vamos al dromotropismo, que el dromotropismo pues es esta propiedad le permite transmitir el impulso eléctrico a través del sistema de conducción. Aprovecho para adelantar unos términos. Sistema de conducción del corazón no tiene nada que ver con sangre, no tiene nada que ver con arterias ni con venas, ¿ok? Sistema de conducción se refiere a la conducción eléctrica y esta inicia con el nodo sinusal. Luego vienen los haces internodales. Luego viene el nodo AB, que lo vamos a ver. Luego vamos a ver el haz de His. Y luego las terminales son las fibras de Purkinje. Entonces, el dromotropismo es la característica que tiene todo el sistema de conducción de transmitir el impulso eléctrico, todo el impulso eléctrico que viaja desde el nodo sinusal hasta las fibras de Purkinje,
es gracias a que el corazón tiene esta capacidad que se llama dromotropismo, que se traduce en la conductibilidad, que es lo que hace es una regulación del latido cardíaco. Y por último, el lucitropismo. El lucitropismo, pues, es la capacidad del corazón para poder relajarse. ¿En qué momento? En la diástole. ¿Con qué objetivo? Con que se llene el ventrículo. Porque es el momento en que el ventrículo se está llenando de sangre proveniente de la aurícula derecha, que es la sangre que viene de todo el cuerpo, o proveniente de la aurícula izquierda, que es la sangre que proviene de los pulmones ya oxigenada y pasa al ventrículo izquierdo. Entonces, esta capacidad de lucitropismo es la capacidad de relajarse, pero también de permitir un adecuado llenado ventricular. Entonces, estas 5 características son importantes reconocérselas al músculo cardíaco. Pasemos entonces a hablar de las cámaras cardíacas. Y de las cámaras cardíacas nos estamos refiriendo a aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierda y ventrículo derecho. Esas son las 4 cámaras del corazón. Para comprenderlo lo hacemos así, pero ya vimos de que prácticamente adelante lo que tenemos es el músculo cardíaco, los ventrículos, y en la parte de atrás, en la base, ahí encontramos las aurículas. Entonces, de forma funcional, podemos decir que el corazón, que al mismo decimos que es una bomba, ahorita para comprenderlo mejor, vamos a decir que son 2 bombas. Una bomba derecha para impulsar la sangre desde el corazón hasta los pulmones y viceversa, y una bomba izquierda para impulsar la sangre a todo el cuerpo humano, a todos los sistemas como tal. Entonces, la del lado derecho recibe a través de las venas cavas sangre sin oxígeno y la manda a los ventrículos para poder distribuirla a través de las arterias pulmonares al pulmón derecho y al pulmón izquierdo. Y para hacer el trabajo de la respiración interna, o sea, el intercambio de gases. Luego, esta regresa hacia una aurícula izquierda y ahí veríamos otra bomba. Esa otra bomba izquierda lo que hace es impulsar toda la sangre oxigenada que viene de los pulmones y enviarla a todo el cuerpo humano. Cada bomba, pues podemos decir que está conformada por una aurícula y por un ventrículo. Ahora, por simple lógica, pues, la bomba que debe ser más robusta es la bomba izquierda, porque impulsa la sangre desde el corazón, que está ubicado en el mediastino, prácticamente en la parte superior del cuerpo, y enviarla hasta lugares tan distantes como el dedo pequeño del pie. Entonces, necesita pues mayor impulso, mayor fuerza, en comparación con la bomba derecha que impulsa la sangre pues a través de los pulmones. Por ende, pues la pared ventricular izquierda será más voluminosa que la pared ventricular derecha. Eh, en la en las zonas de las aurículas hay unas estructuras que le permiten aumentar su capacidad de llenado a las aurículas. Creo que por aquí tenía una, permítanme, sí, con estas estructuras que vemos acá. Se llaman orejuelas. Estas orejuelas son bolsas, son sacos que se expanden y permiten que entre más sangre al corazón, a la aurícula, en un momento pues determinado. Entonces, esas pequeñas bolsitas que están en ambas aurículas se conocen como orejuela. Y la orejuela, pues repito, aumenta de forma moderada o ligera la capacidad que tienen las aurículas para recibir pues un volumen de sangre mayor. Entonces, me interesa que ubiquen cómo funcionan las bombas. La bomba izquierda es responsable de la circulación mayor. La bomba derecha es responsable de la circulación menor.
Permítame, jóvenes, que tuve una falla técnica. No sé qué pasó. Pero bueno, continuemos. Entonces, esa es la forma en que está el corazón subdividido al interior. Ahora veamos cómo es que se logra esa subdivisión, quiénes son los que hacen esa subdivisión. Y en ese sentido, vamos a hablar de los tabiques y los surcos del corazón. Los tabiques como tal son las estructuras internas y los surcos pues es la manifestación externa de los tabiques, de dichos tabiques. Entonces vamos a ver que el corazón en su interior presenta tabiques que separan las cavidades. Y aquí vamos a ver que hay un tabique interauricular y hay otro tabique interventricular. Tabique interauricular entre las aurículas y un tabique interventricular entre los ventrículos. Pero además hay otros tabiques que son atrioventriculares, que en esta zona es donde encontramos el anillo fibroso, que es la zona donde se están incrustadas las válvulas cardíacas, que ya lo veremos más adelante. Entonces, vamos a ver que hay tabiques interatriales, interventriculares y tabiques aurículo-ventriculares. Son los otros tabiques que hay. Entonces, externamente vamos a encontrar surcos. Estos surcos son estas estructuras. En este caso, por ejemplo, es este surco en la parte anterior y se llama surco interventricular. Este surco es la manifestación interna del tabique interventricular. Entonces, este me divide ventrículo izquierdo con ventrículo derecho. Y también vamos a encontrar al surco coronario. El surco coronario es la manifestación interna del tabique aurículo ventricular, el surco coronario. Volvamos. Igual en la parte posterior, el tabique interventricular posterior, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y el seno coronario, el surco coronario, donde encontramos al seno coronario, que lo veremos más adelante. Sigamos. ¿Dónde estaba? Aquí. Entonces, vamos a ver, pues, estos surcos manifiestan, dice, las divisiones internas. La aurículo ventricular es el surco coronario que separa las aurículas de los ventrículos y los tabiques interventriculares, y el tabique interventricular se manifiesta externamente como el surco interventricular anterior y posterior, que ubican pues el tabique interventricular. Ahora, ¿qué función presentan estos surcos? Además de separar las cavidades, los surcos contienen vasos sanguíneos y también están rellenos de tejido adiposo. Y aquí lo veíamos. Esto amarillo y ejemplifica o representa al tejido adiposo, a la grasa que se encuentra en el corazón, pero está ubicada al interior de los surcos interventriculares o del surco coronario. Entonces, vasos coronarios, ya sean arterias o ya sean venas, que podemos encontrar en los surcos. Por ejemplo, en el surco coronario, nosotros podemos encontrar a la arteria coronaria derecha y a la arteria coronaria izquierda. Pero también podemos encontrar a la vena cardíaca menor y al seno coronario y a la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda. ¿Ok? Entonces, esos son los vasos que podemos encontrar en el surco coronario. Pregunta de examen. Surco interventricular anterior. ¿Qué encuentro en el interventricular anterior? La arteria interventricular anterior, la vena cardíaca magna o mayor. Son las que yo puedo encontrar en el surco interventricular anterior. Y en el posterior, pues me encuentro a la arteria interventricular posterior y a la vena cardíaca media o también llamada vena interventricular posterior. Entonces, podemos encontrar ramas de las arterias coronarias en los surcos interventriculares, tanto anterior como posterior,
y también en el surco coronario. De igual forma, podemos encontrar venas que van a ser tributarias del seno coronario. Sigamos. Hablemos sobre la aurícula derecha. Vamos a hablar de esta estructura. Esto es la aurícula derecha. Espero que se ubiquen bien. ¿Qué es la aurícula derecha? Vamos a leer. Ok. Dame. Al hablar pues de la aurícula derecha, tenemos que decir que la aurícula derecha recibe la sangre que retorna, es la sangre que retorna a esta aurícula a través de tres vasos principales. Las venas cavas superior e inferior, que nos traen la sangre tanto de la parte superior del cuerpo, miembros superiores y a la vez encéfalo, cuello, y la que viene pues del resto del cuerpo a través de las venas cava superior e inferior. Pero también tenemos una estructura que recoge la sangre de todo el cuerpo, de todo el corazón, que se conoce como el seno coronario, y son estas estructuras que estamos viendo acá. En este lado tenemos a la vena cava superior y en esta zona a la vena cava inferior. Entonces, ellas desembocan en la aurícula derecha, la vena cava superior y la vena cava inferior. Pero también encontramos una estructura que desemboca aquí, que es el seno coronario, que es la estructura que recoge la sangre de todo el corazón. El seno coronario, quiero ver, yo sé que tengo, sí, ya les enseñé una, donde veíamos al seno coronario, está aquí. Esto es el seno coronario. Esta es la estructura que recoge la sangre de la gran vena cardíaca, de la vena cardíaca media, de la vena cardíaca mayor, que todas desembocan en el seno coronario, y desemboca adentro en la aurícula derecha, y es esta estructura, este agujero que estamos viendo acá, el desembocadura del seno coronario. Volvamos allá. Entonces, hablamos también que en la aurícula derecha vamos a encontrar estructuras principales como el orificio atrioventricular derecho, es decir, el que pasa la sangre de derecha a izquierda. El orificio atrioventricular derecho es el que pasa la sangre del atrio derecho hacia el ventrículo derecho. Vamos a encontrar el orificio del seno coronario, o sea, donde desemboca el seno coronario al interior del atrio derecho. El orificio de la vena cava inferior. Vamos a encontrar la válvula del seno coronario y de la vena cava inferior. Presentan válvulas. Y también al tabique interauricular, donde vamos a identificar a la fosa oval. Además, hay unos pequeños agujeros que se llaman los agujeros de las venas cardíacas mínimas. Es un sistema de microcirculación que puede tener agujeros de desembocadura directamente sobre la aurícula o sobre el atrio derecho. Veamos las estructuras que nos describía. Encontrábamos al tabique, el septo es el tabique interatrial. En este tabique encontrábamos a la fosa oval. Esta estructura se conoce como la fosa oval. Este anillo es el anillo de la fosa oval. Aquí sale con el nombre de limbo de la fosa oval. Además, encontramos la válvula de Eustaquio, que es la válvula de la vena cava inferior. Cabe recalcar que la vena cava superior no tiene válvula. La vena cava inferior sí tiene válvula, y es la válvula de Eustaquio.
Pero también el orificio del seno coronario, donde desemboca el seno coronario, también tenemos una válvula que se conoce como la válvula de Tevesio. Además, pues este es el septo atrioventricular, o sea, el septo o el tabique entre el atrio y el ventrículo, que lo estamos viendo a través de este agujero. Y este agujero es el agujero atrioventricular derecho. Encontramos unas estructuras que se llaman válvulas, y esta es la válvula tricúspide. Más adelante veremos que esta presenta 3 valvas. Una válvula tiene valvas. Las valvas son como la compuerta que cierra. Entonces, esta válvula presenta 3 valvas y se conoce como la válvula tricúspide. Además, identificamos la manifestación del miocardio. Todo esto que está tapizado, toda esta estructura está tapizada de endocardio, que es lo mismo que decir endotelio. Entonces, la manifestación del músculo cardíaco en la zona de las aurículas se conoce como los músculos pectíneos o músculos pectinados, como dice aquí. Estos músculos pectíneos son las estructuras que le permiten comprimir a la aurícula para pasar la sangre de la aurícula al ventrículo. Además, aquí encontramos a la orejuela, que ya les había hablado de la orejuela, que no es más que una estructura que tiene la capacidad de sobreestirarse para poder permitir la mayor cantidad de sangre en su interior. Ahí también encontramos músculos pectíneos, pero el resto de la estructura cardíaca, de la superficie del endocardio, pues es completamente liso para favorecer el traslado de la sangre. Entonces, en la zona donde cambia el tejido, que es esto que vemos acá, se conoce como la cresta terminal. Esta cresta terminal, en la parte externa, encontramos el surco terminal, visto desde esta zona, el surco terminal. En la parte interna es la cresta terminal, que es esto que vemos acá. Y en esta zona, a la entrada de la vena cava superior, en esta zona aquí, encontramos al nodo sinusal. Aquí está este borde, esta estructura sobrelevada, esto es lo que se conoce como el nodo sinusal. Ok, sigamos. Algo muy importante, que al ver las paredes de la aurícula, vamos a ver que la pared anterior es muy diferente a la pared posterior, y es por la presencia de los músculos pectíneos. La pared posterior como tal, pues ya les había dicho que se ve lisa, y esta se ve rugosa o trabeculada, sería mejor ese nombre, trabeculada, por la presencia pues del músculo cardíaco, que se conoce como músculos pectíneos a este nivel, y los cuales se extienden hasta la orejuela. Todo esto que vemos acá es miocardio, es pericardio seroso. Este sería pericardio seroso parietal, este externo, y el que está pegado al corazón es el pericardio seroso visceral. En esta zona estaríamos en la presencia de la reflexión o del seno transverso, que decía que pasaba entre la aorta y la pulmonar. En esta zona de aquí por fuera, ahí tenemos al seno transverso. Sigamos. Tenemos entonces el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, pues vamos a ver que en sus características internas veíamos las trabéculas carnosas, que en la zona del septo, y en la zona de la trabécula septomarginal, ahí encontramos a las terminaciones del haz de His. Y el haz de His, pues, es el sistema de conducción. Además encontramos, junto a las trabéculas carnosas, encontramos los músculos papilares, que estos músculos papilares no son más que proyecciones de los músculos pectíneos o del miocardio, pues propiamente en el corazón, que son proyecciones que generan una inserción en las
en las cúspides o en las puntas de cada una de las valvas de la válvula tricúspide. La forma en que el músculo papilar se une a la valva, a la cúspide de cada valva, esto lo hace a través de unas estructuras que se conocen como cuerdas tendinosas. La trabécula septomarginal, ya hablábamos que es parte de la banda moderadora, y las válvulas que encontramos en el ventrículo derecho son la válvula tricúspide, que es la atrioventricular derecha, ya la vimos desde la parte del atrio, ahora la vamos a ver desde la parte del ventrículo, que están pues incrustadas en un anillo fibroso. Esta válvula presenta tres valvas, que es la valva anterior, la valva posterior y la valva septal. Luego tenemos la válvula semilunar de la arteria del tronco pulmonar, la válvula de la pulmonar, que es la válvula semilunar, y en la zona aledaña o antes del contacto con la válvula pulmonar encontramos al infundíbulo. Las valvas que presenta la válvula pulmonar, al igual que la aorta, porque hago me proyecto hacia más adelante, las valvas de la aorta y las valvas de la pulmonar son válvulas semilunares. Y vamos a encontrar que presenta pues tres valvas, una valva anterior y dos valvas una valva derecha y una valva izquierda. Veamos el ventrículo el ventrículo izquierdo. Cuando vemos al ventrículo izquierdo, primero pues veríamos el orificio atrioventricular derecho, y en él encontramos a la válvula atrioventricular derecha, o conocida como la válvula tricúspide, la cual presenta tres valvas, una valva superior, una valva anterior, una valva septal y una valva posterior en esta zona de acá. Estas proyecciones que sobresalen del músculo cardíaco son los que se conocen como los músculos papilares. Estos que vemos acá, estos son los músculos papilares. Las trabéculas carnosas, como vemos, son esta estructura, que es la forma en que se proyecta el músculo cardíaco. La forma como los músculos papilares se fijan a las cúspides de la válvula tricúspide es a través de estas estructuras que se conocen como cuerdas tendinosas. Estas se conocen como cuerdas tendinosas. Entonces, esto que vemos acá es parte de la trabécula septomarginal. Esto que vemos acá es la trabécula septomarginal, y a través de ella es que viaja el impulso cardíaco para que todo el corazón funcione. Y esta se llama la trabécula septomarginal. Ok. Y bueno, vemos a la parte que vemos acá que se conoce como el cono arterioso, pero yo en la literatura lo tengo como el infundíbulo, que es la parte terminal para tener acceso a la arteria pulmonar, y aquí logramos ver a las valvas de la válvula pulmonar. Son tres, una derecha, como la vemos acá, una izquierda y una izquierda y una anterior. Son las valvas de la válvula del tronco arterial. Y esta zona se conoce como el cono arterioso, como dice aquí, o también con el nombre de infundíbulo. Ok. Sigamos. Algo muy importante a considerar es que los músculos papilares y las cuerdas tendinosas mantienen las valvas cerradas durante los cambios del tamaño del ventrículo. Es decir, durante la contracción, estos músculos se relajan y hacen que las valvas se cierren, o sea, que las valvas se encuentren, porque no están aladas, por decir así. Entonces, en ese momento esto se cierra y el corazón pues puede impulsar la sangre desde el ventrículo a través del cono arterioso o infundíbulo para mandar la sangre
hacia el tronco pulmonar y no va a pasar o lo que se llama regurgitación, así se llama, ese es el término, la regurgitación de la sangre del ventrículo hacia la aurícula, no puede regresarse. Entonces, durante este proceso que esto está cerrado, la aurícula está recibiendo otra vez sangre y así es la de nunca parar. Ok, hablemos ahora de la bomba izquierda. Y en la bomba izquierda, pues vamos a encontrar primero a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, pues, como les dice, es la forma parte de la base o la cara posterior del corazón. O sea, es la mayor cantidad de estructura, es la aurícula izquierda, que forma parte, pues, de la base del ventrículo, no, de la base del corazón. ¿Cuáles son las características anatómicas? Recibe a las 4 venas pulmonares. Si en la aurícula derecha o atrio derecho encontrábamos a la ventana oval, aquí encontramos a la válvula del foramen oval o de la ventana oval, como le queramos decir. Y este puede o no estar permeable. Normalmente no es permeable. Además, pues vamos a encontrar al orificio atrioventricular izquierdo, o sea, el que permite el paso de la sangre desde el ventrículo desde el aurícula izquierda hasta el ventrículo izquierdo. Y por supuesto, vamos a evidenciar el tabique interatrial. Veámoslo. Es esta parte que vemos acá. Esto es la aurícula, es un corte bien extenso. Pero también aquí podemos ver, esto es la aurícula como tal. Esto es lo que han quitado. Esta zona es la que han quitado y es lo que estamos viendo acá. Es esto que estamos viendo acá. Entonces, aquí encontramos la presencia de la orejuela, donde encontramos a los músculos papilares adentro, músculos pectíneos en la zona interna. Esto es el tabique interauricular y en el tabique podemos encontrar a la válvula. Esto es la ventana oval, pero esto ya está obliterado, o mejor dicho, cerrado. Pero podemos encontrar a la válvula del foramen oval. Podemos ver la desembocadura de las venas pulmonares. Aquí tenemos 2, pero si la viéramos tapada, veríamos que aquí hay 2 y aquí hay 4 en esta zona. Esta de acá. Volvamos. Me fui. ¿Para qué me hizo? Ventrículo. Me perdí. Así que está. Ok. Entonces encontrábamos esas estructuras. Luego vamos al ventrículo izquierdo. Y en el ventrículo izquierdo vamos a encontrar al orificio atrioventricular izquierdo, a las trabéculas carnosas, a los músculos papilares anterior y posterior, porque dicho sea de paso, en este orificio atrioventricular encontramos a la válvula bicúspide o válvula mitral. Este solo presenta 2 cúspides o 2 válvulas, mejor dicho, y que en el lado derecho pues encontramos 3 válvulas. Al tabique interventricular, por supuesto, que es una membrana y a la vez es músculo. La válvula mitral, como ya les decía, que es la válvula bicúspide, y a la válvula aórtica o válvula semilunar de la arteria aorta, donde le vamos a encontrar valvas semilunares derecha e izquierda. Luego, pues, encontramos a los senos aórticos, que estos son estructuras que encontramos por fuera del corazón, en la zona de la vena cava, de la arteria aorta. La importancia de estos senos coronarios, que son 3, es que de ahí se originan las arterias coronarias. Veamos el ventrículo. Esto es el ventrículo izquierdo. Vean, miren la diferencia del músculo o de la pared muscular del ventrículo izquierdo. Comparémosla con la pared muscular del ventrículo derecho. Esta es la pared del ventrículo derecho. Si bien es cierto que es importante, pero en comparación de volumen es mayor en la aurícula
en la aurícula, en el ventrículo izquierdo. Entonces aquí encontramos a los músculos papilares, solo son dos, porque solo hay dos juegos de cuerdas tendinosas, porque solo hay dos valvas, una valva posterior, una valva anterior, derecha, izquierda, desde anterior y posterior, las cuerdas tendinosas que ya las vimos y por supuesto a los músculos papilares. De ahí pues los vasos sanguíneos, jóvenes, cuando ustedes estudian, fíjense, yo solo les he marcado esto, pero ustedes pueden ver todas las estructuras. Entonces de aquí, por ejemplo, me interesa que vean la orejuela. Aquí está la orejuela izquierda. Aquí vemos la entrada del seno transverso del pericardio. Esto lo vimos al inicio de la clase. Y parte de la fijación del saco pericárdico. Entonces, además, quiero que veamos la válvula semilunar. Aquí está. La válvula semilunar de la arteria aorta. Sí, la válvula semilunar de la arteria aorta, como la vemos acá. Y esta válvula semilunar es la que permite la sangre a través de la arteria aorta. La válvula semilunar, que se llama válvula aórtica. Sigamos, permítanme. Esta pues ya la vimos y hablemos sobre las arterias. Quiero ver si aquí se veían. No, aquí está la arteria aorta, pero ya el callado de la aorta. Pero vamos a hablar de los senos coronarios, que es donde se originan las valvas, las venas, las arterias coronarias. Quiero decir algo. La arteria aorta, tanto la arteria aorta como la arteria, el tronco pulmonar, presentan válvulas semilunares, que esas válvulas semilunares por arriba, viéndola desde aquí, ¿dónde está? Se me perdió. Aquí está. Viéndola por abajo se ven como bolsitas, ¿verdad? Como fondos de bolsa. Viéndolos por arriba, realmente son bolsas. De ahí, de esas bolsitas, es donde se originan las arterias coronarias. Esto que estamos viendo acá. Estas son las bolsitas. Tenemos abierta una vena cava superior, está abierta. Este es el inicio de la vena. Aquí estamos en corazón, aquí estamos todavía en el ventrículo izquierdo. Entonces, estas zonas, estas bolsitas son las que se unen entre sí y ellas pues generan pues el torrente sanguíneo para irrigar al propio corazón. Ya vamos a ver cada una de esas partes. Permítanme. Las arterias coronarias se originan en la raíz de la aorta ascendente. En la raíz porque es inmediatamente sale del corazón, justo por encima de las valvas semilunares de la válvula aórtica. Vamos a ver que hay dos arterias coronarias, una derecha y una izquierda. La izquierda pues nace del seno aórtico izquierdo y la derecha pues del seno aórtico derecho. Los componentes pues de las valvas aórticas y de igual que el de las pulmonares, es que encontramos una estructura que se llama lúnula. Además, vamos a encontrar otra estructura que se llama nódulo. Ahora, lo importante de reconocer estas estructuras es que son las que les permiten un cierre hermético durante el proceso de llenado del ventrículo de nuevo. Porque si estuviera abierto, la sangre pues podría regresar hacia el corazón. Y sin embargo, lo que queremos es que la sangre viaje desde el corazón. Entonces, la válvula semilunar aórtica presenta valvas y en los bordes de las valvas encontramos esas estructuras, la lúnula y el cuerpo de Arancio o los nódulos de Arancio, que la lúnula es un borde delgado de cierre en la capa de la valva semilunar y el nódulo de Arancio es un engrosamiento central que asegura el cierre perfecto. Y está repetida.
Nunca me ha pasado eso. Esta es la original. Esta es el slice original. Permítanme. Eso de lo que estamos hablando lo vamos a ver en esta diapositiva. Cada uno de estos, permítanme, cada uno de estos son los senos aórticos. Estos que vemos acá son los senos aórticos. Cada una de estas bolsitas que vemos acá son las valvas de la válvula semilunar, en este caso aórtica. En la estructura de la valva encontramos un nódulo que hace el cierre hermético. Lo podemos ver aquí, así es. El cierre hermético entre los nódulos, esos son los que chocan, por decir así. Estos nódulos de Arancio. Y la lúnula que vemos es el borde libre. La elevación al centro es lo que se conoce como el nódulo de Arancio, y lo otro se llama, lo que queda como borde libre, es la lúnula. Esta estructura, perdón, esta es la valva, y el borde libre se llama lúnula y la parte intermedia se llama nódulo de Arancio. Y podemos ver cómo encontramos el orificio de la arteria aorta, de la arteria coronaria izquierda, y el orificio de la arteria coronaria derecha. Los músculos papilares, que ya lo vimos por allá, y la válvula bicúspide. Esta sería la válvula bicúspide o mitral. Lo mismo, ¿verdad? Como es la representación de los senos y las valvas derecha, posterior e izquierda, los nódulos de Arancio y por supuesto el seno, perdón, el seno aórtico como tal, y cuando estos se unen, pues hacen la válvula semilunar. Ok. Creo, jóvenes, que me voy a tener que quedar hasta aquí. Vamos a quedarnos hasta esta diapositiva. Ya prácticamente solo es el final, la parte de los vasos sanguíneos afuera del corazón, específicamente hablar de las coronarias, de las venas coronarias, del sistema de coronarias, tanto arterias y venas, de la irrigación, cómo lo hace. Eso es lo que nos falta ya. Y hablar un poco sobre el sistema de conducción, y con eso terminamos la clase. La dejo hasta aquí, estamos llegando ya a 50 minutos, entonces pues esta sería la segunda parte de la clase de pericardio y corazón. Nos quedamos hasta aquí, estudien y pues nos seguimos viendo. Ok, chicos.